Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Zamora Gómez. Hoy vengo a presentarles el video de sustentación del trabajo práctico número 1, correspondiente a la unidad 1 de la asignatura Lengua y Comunicación. El objetivo de esta unidad es caracterizar los elementos del proceso comunicativo y del lenguaje. Para ello he elaborado algunas láminas que me servirán de apoyo y les brindarán a ustedes alguna representación gráfica de estos conceptos para facilitar su comprensión. Vamos a empezar la exposición definiendo qué es la comunicación. La comunicación es un proceso dialógico en el cual interactúan dos o más sujetos a través de mensajes que son codificados y decodificados en un proceso que implica una retroalimentación que determina la comprensión y la respuesta a los mensajes recibidos. En el caso de la educación, podemos identificar un contexto que es el aula de clase. En el aula de clase ocurre un proceso de interacción entre los alumnos y los docentes que corresponde a un proceso comunicativo. En la imagen que se muestra en la pantalla podemos ver a un docente que da el saludo de buenos días a sus alumnos y los alumnos responden al docente con un buenos días. Este es un proceso comunicativo básico que se genera a diario en las escuelas. La comunicación comprende la transmisión de mensajes. Podemos clasificar la comunicación en dos tipos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal utiliza el signo lingüístico para construir simbolizaciones que expresan relaciones entre un concepto y una imagen acústica. Esto puede hacerse de forma oral o de forma escrita. Por su parte, la comunicación no verbal comprende los gestos, los accesorios, el vestuario, los elementos paralingüísticos como el ritmo, la entonación y el tono que utiliza una persona para de manera voluntaria o involuntaria transmitir un mensaje. La comunicación verbal y la comunicación no verbal se refuerzan y pueden sustituirse. Y ambos elementos permiten formar una imagen o tener una primera impresión durante el acto comunicativo. Es fundamental para comprender el evento en su complejidad. Existen restricciones para la comunicación. Las hay de tipo semántico, que son las referidas al sentido lógico del mensaje, a su significado como tal, y existen restricciones cognitivas también. Las restricciones cognitivas se refieren a la comprensión y a la comprensión de ideas, creencias y valores que tienen los sujetos que participan en el acto comunicativo. Y por último tenemos también las restricciones contextuales, que son las restricciones del entorno. Estas se refieren a las jerarquías, a las normas institucionales y a los roles que tienen las personas que participan en el acto comunicativo. La comunicación efectiva se rige por principios. El primero de ellos es la cooperación. Se refiere a la colaboración que debe existir entre los sujetos que participan en el acto comunicativo. Dos variables fundamentales a tener en cuenta y que son expresión de esta cooperación son la cantidad de la información que se suministra y la veracidad de la misma. El segundo principio es el principio de la relevancia. Este principio se refiere a la pertinencia de la información que es compartida entre los sujetos. Y el tercer principio es el principio de la cortesía, que se refiere a la elección individual por el acto de la comunicación en un contexto social. La comunicación se rige por principios. El primero de ellos es el de la cooperación. Se refiere a la colaboración que debe existir entre los participantes del evento comunicativo. Allí es fundamental las variables cantidad de información y veracidad de la misma que se suministra. El segundo principio es el de la relevancia. El principio de la relevancia hace referencia a la pertinencia de la información que se comparte durante el acto comunicativo.
Y por último tenemos el principio de la cortesía, que se refiere a la elección, la elección individual por elegir el acto comunicativo. La comunicación efectiva se rige por principios. El primero de ellos es la cooperación. Se refiere a la colaboración que debe existir entre los sujetos que participan en el acto comunicativo. Dos variables fundamentales a tener en cuenta y que son expresión de esta cooperación son la cantidad de la información que se suministra y la veracidad de la misma. El segundo principio es el principio de la relevancia. Este principio se refiere a la pertinencia de la información que es compartida entre los sujetos. Y el tercer principio es el principio de la cortesía, que se refiere a la elección individual por el acto de la comunicación en un contexto social. Existen tres leyes de la comunicación. La primera nos dice que no es posible la no comunicación, es decir, no es un acto de voluntad. La forma más fácil de visualizarlo es a través de la comunicación no verbal, en la cual podemos observar que un gesto o un accesorio puede transmitir un mensaje de forma inconsciente por parte de un sujeto. La segunda ley nos dice que el contenido de un mensaje está condicionado por la relación que se establece entre los sujetos que participan en el evento comunicativo. No es lo mismo el contenido de la información que se transmite entre amigos que el contenido de la información que se transmite entre un padre y un hijo, por ejemplo. Y la tercera ley nos dice que existen relaciones simétricas o complementarias en el acto comunicativo entre los sujetos que participan en el evento comunicativo. Podemos identificar tres modelos representativos de la comunicación. Tenemos en primer lugar el modelo tradicional, que entiende la comunicación como un proceso lineal, en el que interactúan varios sujetos a través de mensajes que son codificados y decodificados, facilitando la retroalimentación. En segundo lugar tenemos el modelo basado en competencias. Este modelo entiende que la comunicación ocurre en condiciones diversas y entre sujetos que tienen competencias desiguales. ¿Cuáles son las competencias que participan en el evento comunicativo? Las competencias se refieren a las competencias lingüísticas, paralingüísticas, culturales e ideológicas, que condicionan las apreciaciones que pueden tener durante el evento comunicativo los sujetos. Cuando hablamos de las condiciones nos referimos al contexto, que involucra variables como el tiempo y el lugar en el que ocurre el evento comunicativo. Tenemos en tercer lugar los modelos de comunicación en los cuales están sujetos a la actuación del emisor y el receptor. Ahí podemos clasificarlos en primer lugar en el modelo transmisor, que entiende la comunicación como un proceso unidireccional, y el modelo pseudodemocrático, que es un proceso bidireccional y jerárquico en el que se fortalece la transmisión de un mensaje único. Y tenemos en tercer lugar el modelo horizontal, que entiende la comunicación como un proceso dialógico en el que se transmiten diversos mensajes. La comunicación tiene tres funciones: expresar emociones, transmitir información e influir en el comportamiento de los otros. Actualmente vivimos en la sociedad de la información. El desarrollo de medios de comunicación globales tienen un alcance masivo y han reducido la distancia física y temporal entre las personas. Esto ha transformado los modos de vida, los patrones de consumo y los patrones de producción a escala global. Tecnologías como el teléfono, la radio, la televisión y el Internet son de uso común y cotidiano entre los sujetos en la vida moderna. Esto ha transformado las formas en las que se comunican y en general las formas en las que se relacionan.
Bien, con estos elementos queremos cerrar la primera parte de la exposición referida a los elementos del proceso comunicativo, su definición, sus restricciones, sus funciones, sus leyes, los tipos de comunicación y los modelos representativos de la comunicación. Ahora a continuación seguimos con un ejercicio práctico. Para analizar el lenguaje, sus funciones, el tipo de discurso y los diferentes tipos de lenguaje especializado, analizamos el episodio 50 de Gift Hunter titulado Así cambio Matrix en entretenimiento, disponible en la plataforma YouTube. Allí encontramos algunos elementos referidos a la variación y la norma lingüística, específicamente al argot y la jerga. Podemos identificar como una expresión que forma parte del argot popular en México la palabra varo para referirse al dinero. También podemos identificar jerga especializada referente al cine, cuando hablan de los efectos especiales, específicamente de los cables FU y del bullet time. Son elementos que están presentes en el discurso. Es importante tener presente que el lenguaje es la facultad comunicativa que es universal entre los seres humanos, y la lengua constituye el conjunto de signos y códigos almacenados en la memoria. El habla es el uso específico que hace un sujeto de la lengua. Existen, de acuerdo al grupo socioeconómico y a la zona geográfica, variaciones lingüísticas que constituyen dialectos. En el caso específico de México, de donde son originarios los narradores de este programa, pues se evidencian este tipo de expresiones que forman parte del argot y de la jerga. La función del lenguaje en este episodio es, de forma jerárquica, es expresiva en primer lugar y apelativa en segundo lugar. Nos referimos a que es expresiva porque manifiestan una opinión respecto a un hecho específico. En este caso nos referimos a la película Matrix y su elaboración. Y apelativa porque invita al público a ver la película y a reflexionar sobre su importancia en el cine y sus aportes. Este tipo de discurso es un tipo de discurso que es expresivo y es informativo también, porque transmiten elementos referentes a cómo fue elaborado la película, y expresan una opinión donde revelan su importancia y su trascendencia. El lenguaje utilizado es un lenguaje cinematográfico, que es un lenguaje especializado, que pudiéramos ubicar dentro de lo que es el lenguaje técnico-científico, con sus pretensiones de objetividad y de racionamiento. La utilización del lenguaje en el episodio busca la precisión y evita la polisemia, lo cual son elementos característicos del lenguaje técnico-científico. Se valen de la exposición para presentar elementos como el argumento de la película, los efectos especiales que se utilizaron en su producción y qué importancia tiene esto dentro del mundo del cine, cómo tuvo influencia en otras películas y en otras producciones cinematográficas. Cerramos esta segunda parte de la exposición, donde analizamos el caso del episodio 50 de Gift Hunter, Así cambió Matrix el entretenimiento, donde pudimos ver la importancia del lenguaje, las funciones que cumple, los tipos de discurso y de lenguaje especializado que podemos encontrar.
Eh, con esto cerramos la exposición, el video de sustentación de esta primera unidad de la asignatura Lengua y Comunicación que imparte la Universidad Nacional Abierta, donde tratamos de presentar los elementos básicos del proceso comunicativo y del lenguaje. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus observaciones. Muchas gracias.